chicos y chicas, espero estén muy bien. En la clase de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que es realidad aumentada, sus principios más básicos, sus conceptos más básicos, es decir, y por supuesto su aplicación en bibliotecas. La idea entonces es que ustedes se familiaricen un poco con este tipo de tecnología y cómo puede ser de utilidad para servicios de información automatizados en nuestras unidades de información. Sin más preámbulos, les voy a contar un poco sobre qué es esto de realidad aumentada. Bueno, lo primero que podemos hacer es consultar la definición de Cabero, Vázquez y López, que la definen como una combinación de escenas reales con información digital, mostrando ambas realidades de manera integral a través de una pantalla en un computador o de un dispositivo móvil. No sé si ustedes recuerdan el auge que tuvo Pokémon Go, que fue una de las aplicaciones más populares en realidad aumentada, pero lo que busca la realidad aumentada básicamente es que nosotros podamos interactuar con objetos digitales, pero veamos esos objetos digitales en nuestro entorno real a través de un dispositivo como una computadora o un celular. Es decir, yo activo la cámara del celular y entonces al activar la cámara pues veo todo lo que está al frente de mi celular a través de su lente. Puedo ver el parque si estoy en el parque, digamos, y entonces veo las bancas, veo el play, veo los árboles y de repente una figura digital puede emerger de cualquier parte. Pokémon Go en eso consiste, de pronto nos sale un Pokémon en el parque y lo podemos capturar. Estos contenidos digitales pueden ser videos, imágenes, animaciones, texto. Entonces nosotros habilitamos la cámara del celular y podemos sorprendernos con que a través de la cámara en el árbol que hay en el parque, en lugar de ver solo el árbol, vemos el árbol y un pájaro digital, o un honguito digital, o una letra digital. Todo esto nosotros lo podemos hacer a través de diferentes aplicaciones. Y de hecho la realidad aumentada, así tal cual se las estoy describiendo, es una realidad aumentada ya evolucionada. Nosotros interactuamos con realidad aumentada incluso en el supermercado, cuando revisamos un código de barras, o con los famosos códigos QR que ya llevan algunos años con nosotros y que ya estamos familiarizados a que si leemos el código QR con el celular nos brinda más información, nos lleva a un enlace, a una página web con un contenido más enriquecido. De hecho, ya los celulares vienen con funciones de lector de códigos QR integrados, porque ya nos hemos familiarizado tanto con la realidad aumentada que ya hemos logrado ese nivel de interacción. Ahora, Flores, Domínguez y Rodríguez también nos dicen que es una nueva tecnología que complementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información adicional generada por el computador. El ejemplo que más utilizo cuando enseño realidad aumentada es Jarvis de Iron Man. Si ustedes son fans de Marvel o por lo menos vieron las películas, sabrán que cuando Tony Stark está dentro del traje y es Iron Man, se comunica con su sistema operativo Jarvis. Y entonces él va volando por la ciudad y Jarvis le va mostrando como si estuviera integrada la vida real de Iron Man. Con información digital le va mostrando el horizonte, le va mostrando si hay alguna persona peligrosa, o cualquier o fuentes de calor, incluso le va dando retroalimentación del mismo sistema operativo. Esta interfaz de Jarvis, en esta modalidad en la que combina los datos del traje con el entorno que puede ver Iron Man a través de sus ojos, es lo que llamamos realidad aumentada y es el ejemplo más oportuno que podríamos tener. Y así como lo dicen Flores, Domínguez y Rodríguez, es una interacción con el mundo real y además los contenidos digitales. Existen diferentes clasificaciones sobre la realidad aumentada. Blázquez en el 2017 nos la divide en dos, la de geolocalización y la basada en marcadores. Más adelante, después de esta diapositiva, les voy a exponer la clasificación que a mí me gusta más. Pero en todo caso, Blázquez lo que nos dice es que podemos tener realidad aumentada que se basa en la ubicación geográfica de nuestro dispositivo, usualmente dispositivo móvil. ¿Y cómo es eso? Bueno, por ejemplo en Waze. Si ustedes están en Waze y empieza a moverse el Uber donde van, o el carro, o el autobús, en el mapa el símbolo que representa su ubicación se va moviendo a la velocidad y en la dirección que va marcando la ruta. Entonces uno básicamente está en el mapa. Eso es realidad aumentada de geolocalización. ¿Por qué? Porque está aprovechando la brújula
el GPS, el acelerómetro y el giroscopio de su celular para poder realizar todos estos avances dentro de Waze. Esa es una de las formas más tradicionales que tenemos. Otra es la que está basada en marcadores. Los marcadores son elementos que nosotros vamos a pegar, imprimir y pegar en la vida real, como por ejemplo un código barras o un código QR, y nosotros al leerlos a través de un dispositivo oportuno obtenemos más información. Por ejemplo, con un código barras, si ustedes van al supermercado y lo lee la cajera, entonces rápidamente se registra el precio. El precio no está anotado legiblemente en el artículo, pero la máquina al leer el código barras ya descifra el código y tiene el precio del artículo. Y eso por supuesto es realidad aumentada, pero si ustedes van por la calle, encuentran un anuncio con un código QR y lo leen, también si lo lleva a un sitio web o lo descarga un PDF, cuando van a un restaurante y el PDF y el menú es un rotulito con un código QR pegado a la mesa, eso es realidad aumentada basada en marcadores. ¿Qué pueden ser esos marcadores? Ya les di dos ejemplos que se los he repetido varias veces. Son los códigos de barra y los códigos QR, pero también pueden ser ilustraciones, fotografías, e incluso depende del diseño de la aplicación, pueden ser objetos como nuestra mano o nuestro rostro. Por ejemplo, Instagram realiza realidad aumentada a través de marcadores usando nuestro rostro como marcador. ¿Cuándo utiliza realidad aumentada Instagram? En los filtros, que por ejemplo ustedes se pueden poner orejitas de perro o una serie de efectos, que los ojos sean más grandes y la boca gigante. Todo eso es realidad aumentada porque son efectos o contenidos digitales que se cargan basados en nuestro rostro como marcador. Ahora, Prentes en el 2015 hizo una clasificación que en lo personal a mí me gusta más porque la determina como en una clasificación evolutiva, que es lo que realmente ha estado sucediendo con la realidad aumentada. En ese sentido, vamos a tener 4 niveles de realidad aumentada. El nivel 0, que se trata de hiperenlaces en el mundo físico. ¿Qué es un hiperenlace? El hiperenlace es lo mismo que hacemos en internet, damos clic a un enlace y nos lleva a otro texto y nos lleva a otro texto, por eso se le llama hipertexto. A nivel de sitios web y de toda la navegación en internet se conoce este fenómeno como el fenómeno de la hipertextualidad. Es decir, no es un texto lineal pequeño infinito, sino que es un texto hipergigante que está intercomunicado entre enlaces. Entonces siempre hay más texto y siempre hay más texto y siempre hay más texto. Estos hiperenlaces los vamos a sacar del mundo informático y los vamos a meter en impresiones o en manifestaciones táctiles que nosotros podemos interactuar y tocar y ver en el mundo real. Entonces un código de barra es ese hiperenlace, un código QR es ese hiperenlace. Ese es el nivel 0. El nivel 1 de la realidad aumentada ya tiene que ver con marcadores más complejos. ¿Por qué? Porque los marcadores anteriores del nivel 0, que es el código QR y el barcode, tienen la particularidad que solo pueden darnos información alfanumérica. El código barras nos va a dar números o nombres y tal vez el acceso a un registro, una base de datos adscrita a ese número del código barras, y el código QR nos va a dar un enlace a un sitio web para descargar contenido un poquito más complejo, pero eso es todo. Siguen siendo muy básicos, siguen siendo marcadores binarios, ¿verdad? Textos o números. Mientras que el nivel 1 ya empiezan a hablarse de marcadores para reproducir contenidos complejos. Entonces tenemos objetos en tercera dimensión, videos, audio, animaciones, en fin, nosotros podemos tener de todo a través de los marcadores. Y existen aplicaciones en donde nosotros podemos elegir una imagen o una fotografía o la palma de nuestra mano como un marcador y relacionarlo a objetos como un audio, un video, una animación, un objeto en 3D, texto, un enlace a una página web. En fin, esos son los marcadores de nivel, esa es la realidad aumentada de nivel 1. La realidad aumentada de nivel 2 ya tiene que ver con el reconocimiento geoespacial por hardware. Es lo que les expliqué de Waze, ¿verdad? Ya empieza a hablar de la brújula, del acelerómetro. Algunos ejemplos, por ejemplo, Google Sky Maps.
Google Sky Maps es una aplicación para ver mapas estelares. Entonces ustedes toman el celular y lo dirigen hacia el cielo nocturno y según se muevan con el celular van a tener información sobre qué estrellas están viendo. Entonces, al moverse el celular está haciendo una consulta en la base de datos de Google para saber en qué hora, en qué lugar y en qué ángulo está su celular y así determinar en qué época del año, así determinar qué estrella es la que estamos viendo. Entonces es un cruce de variables muy interesante. ¿Y qué sucede gracias a la realidad aumentada del nivel 2? La realidad aumentada del nivel 3 es una promesa que ya se está haciendo un poquito más visible, pero sigue siendo un nivel en estado beta, en estado de prueba. Son visualizaciones de contenido virtual en dispositivos ligeros. Por ejemplo, que yo me pongo unos lentes oscuros y los lentes oscuros me empiecen a decir cuál es la temperatura ambiente, pero me lo muestren. Eso ya sucede con los Google Glasses. Y Iron Man, por ejemplo, tiene realidad aumentada de nivel 3. Existe, algunos teóricos dicen que a donde vamos a llegar es, por ejemplo, con lentes de contacto que nos den datos, que eso sería lo más ligero. Las VR son también dispositivos ligeros que nos permiten tener contacto en este caso de realidad virtual, pero se espera que, por ejemplo, un prototipo como el de Google Glass combine a ambos y ya tengamos esa realidad aumentada de nivel 3. Ahora, estas son algunas de las aplicaciones que les he hablado, ¿verdad? Waze, Google Sky Maps, Pokémon Go e Instagram. Y cada una de esas ya hablamos ejemplos, que Waze, por ejemplo, nos mueve de un punto A a un punto B con la ubicación en tiempo real, utilizando todas las herramientas del hardware, ¿verdad? GPS, giroscopio, brújula y acelerómetro. Google Sky Maps ya se las expliqué, Pokémon Go también. Y Instagram, pues vuelvo a explicarles, ¿verdad? Esas orejas de perrito, esos ojos gigantes, todos los filtros, belleza 8000, ¿verdad? Para ocultar todas nuestras imperfecciones. Bueno, ahí está Instagram también ofreciéndonos realidad aumentada en diferentes niveles, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta realidad aumentada en la educación? Existen diferentes aplicaciones de realidad aumentada en el aula. Cabero y García, citados por Cabero, Vázquez y López en el 2018, nos hablan de buscar una realidad mixta y una integración de esa realidad en el tiempo real. Entonces, al nosotros tener información digital distribuida en diferentes capas, ¿cuáles son esas capas? Las capas en las que interactúan. ¿Recuerdan cuando vimos Kdenlive la semana pasada? Bueno, esas capas interactúan unas de otras para sobreponer imágenes a la capa de nuestra realidad, que es la capa final. Entonces superponemos a un Pokémon a través del celular, vemos el parque, pero vemos el Pokémon como una capa adicional de realidad. Esa interacción mediante la presentación de contenidos dinámicos nos va a favorecer a que nosotros tengamos mayor atención de los estudiantes y por supuesto un enriquecimiento de la información, porque ya no tenemos un libro que solo nos presenta un texto básico y ya, sino que nos presenta un marcador con un video, con un audio, con más información interesante. Y esto hace que podamos tener visualización de conceptos abstractos. No es lo mismo que yo les enseñe las partes de la célula en una lámina o en una pizarra, a que yo les diga, vean su celular y vean cómo se ve la célula en 3D y descompongamos la célula en diferentes partes. El cine a veces nos apunta hacia dónde quiere llevar, la ciencia ficción a veces nos apunta hacia dónde quiere llegar la ciencia, pero una de las cosas que busca la realidad aumentada también son los hologramas, y los hologramas manipulables, como, no sé, creo que tengo que volver a mencionar a Iron Man, no recuerdo ningún otro ejemplo, pero es esa capacidad que nosotros tengamos objetos 3D y los movamos de acuerdo a cómo nosotros interactuemos con los objetos. Sin embargo, ahorita ya los celulares nos permiten ver esos contenidos en 3D. También podemos hacer interacción con figuras tridimensionales y eso, por ejemplo, no es lo mismo que yo le enseñe trigonometría o geometría en la pizarra que enseñarla a través del celular. Reproducción de videos de apoyo a libros de texto. Entonces yo tengo el texto y en lugar de mostrar solo una foto puedo tener un video explicativo adicional. No necesito
poner una pantalla al frente del aula para que el que está más atrás no pueda ver, sino que cada uno con su dispositivo móvil puede ver el contenido. Y la gamificación es otra de las ventajas que nos trae la realidad aumentada, y la gamificación es el uso de videojuegos o de juegos electrónicos o de material electrónico para de una manera lúdica enseñar diferentes contenidos. Entonces yo puedo, por ejemplo, crear un juego con realidad aumentada que sea de navegación por los sistemas del cuerpo, entonces el sistema digestivo, y que esta realidad aumentada me permita ver imágenes en 3D del estómago, del, este, de los intestinos, en fin. Y por supuesto nos trae mucha motivación en las personas que usan la realidad aumentada, porque pasar de información plana a información interactiva, y además información que se sale de la pantalla, hace que tengamos mayor motivación de las personas por participar, y además podemos integrar la realidad con la virtualidad. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en las bibliotecas? Bueno, hay algunos ejemplos que les tengo por acá. Podemos usar marcadores para la ubicación de las colecciones en la estantería. Entonces imagínense ir con su celular navegando, caminando por la Carlos Monge o por alguna de la biblioteca de la universidad, y que a través de la cámara le indique por qué estante entrar para conseguir el libro que andan buscando. Geolocalización de las bibliotecas, ya lo hacemos en Waze. Exposición de nuevas adquisiciones, entonces que la persona entre a la biblioteca y en lugar de ver una vitrina con libros nuevos que de pronto pueden ir deteriorándose por su exhibición, que vean un código QR y que cuando lo abran vean un montón de libros, muchos más de los que caben en la vitrina, que además pueden descargar, que además pueden solicitar de una vez desde el celular. Promoción de servicios también es otra forma de utilizar realidad aumentada. Animación lectora. La animación lectora puede hacer que un libro común que de pronto tenemos que ver con algún profesor de español en la escuela, podamos agregarle elementos. Entonces tienen que leerse el Principito, entonces al Principito le agrego marcadores para que puedan ver cada planeta en 3D, o un video explicativo del autor, o una animación, o el tráiler de la película. Después tenemos alfabetización informacional, que también podemos utilizar todas estas herramientas para acercar a las personas a que se familiaricen con los servicios de información y con el uso de la información en la sociedad de la información y conocimiento. Y también la ludificación de los servicios, que tiene que ver también con hacer que los servicios sean más amigables, y este elemento lúdico, el aprendizaje, la interacción, pero sin las estructuras cuadradas del aula, sino que algo más abierto, más llamativo. Esta básicamente sería la clase de esta semana. La voy a acompañar con otros videos que les voy a compartir, y espero que puedan poder consultar toda esta teoría y repasarla en sus casas. Hasta luego.